Los objetivos de esta clase van a ser comprender los mecanismos fisiológicos mediante los cuales el riñón regula la homeostasis de fosfatos, calcio y magnesio y analizar la interacción entre factores hormonales, transportadores y segmentos del nefrón que tienen contacto con estos electrolitos. Con respecto al calcio y el fósforo, vamos a ver que se manejan entre diferentes órganos. Vamos a hacer un repaso de los órganos como están involucrados, pero nos vamos a centrar en el manejo renal. ¿Ustedes ya han visto algo de calcio y fósforo en algún otro curso? Hemos visto una pincelada, pero nunca hemos profundizado. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? Primero que en el manejo de estos electrolitos vamos a tener que participa en el intestino delgado. Las paratiroides, que se habla bastante poco de ellas, pero van a ver que son bien relevantes. Huesos y los riñones. Aquí la hormona más importante en toda esta regulación es la paratormona, que van a ver que la van a encontrar así, PTH. Vamos a hablar de PTH probablemente en adelante. Y esta va a jugar un papel fundamental actuando directamente sobre huesos y riñones. ¿Cuáles son las funciones del calcio en el organismo? Funciona como segundo mensajero. ¿Cuál era el concepto de un segundo mensajero? Una frase así completa. Que se mandaba una señal la cual no podía atravesar la membrana, por lo cual se necesitaba como un intermediario para poder terminar la señal. Sí, un segundo mensajero es un componente de un sistema de transducción de señales. Entonces, un sistema de transducción de señales está formado por la señal, el receptor para esa señal, un receptor de membrana, si es que es proteico. Cuando se activa ese receptor de membrana, activa un primer efector, y ese primer efector da lugar a la generación de segundos mensajeros. Y esos segundos mensajeros a nivel intracelular hacen diferentes cosas. En el caso del calcio, actúa, por ejemplo, uniéndose al receptor del retículo sarcoplasmático, endoplasmático, ayudando a que se libere calcio de los depósitos hacia el intracelular. Profe, consulta, en caso de que la primera señal sea de tipo liposoluble, ahí ya no va a haber segundo mensajero. No, no hay. Cuando es liposoluble ingresa a la célula y son un receptor intracelular, como el que vimos ya era el receptor de mineralocorticoides, y ese al final es el que hace un efecto genómico. Entonces el calcio es un ion que necesita estar altamente regulado. Cuando está libre, ejerce su efecto, pero van a ver que esto es transitorio. De hecho, en fisiología celular se habla de las transientes de calcio. Es decir, son unos pocos milisegundos que se eleva, por ejemplo, intracelularmente, pero luego tienen que haber una serie de mecanismos que lo recapturan. ¿Ok? Les explico esto porque vamos a ver que también en las células renales, cuando se genera la reabsorción de calcio, esto inmediatamente se empieza a unir a proteínas para que pueda ser ya sea almacenado en el retículo endoplasmático o transportado ya hacia el intersticial. ¿Ya? Entonces les dejo como ese adelanto. Aparte de funcionar como segundo mensajero, regula señales neuromusculares, está involucrado en la secreción de hormonas, neurotransmisores y en general en vesículas. El gatillante muchas veces para que una vesícula se fusione con la membrana va a ser una transitoria de calcio.
Y en clases más adelante, cuando veamos hemostasia, vamos a ver que juega un papel muy importante activando algunos factores de la coagulación. Pero este mecanismo ya es extracelular. ¿Ok? En este esquema vamos a tener que existen muchas proteínas relacionadas con el manejo del calcio. De este esquema, ¿reconocen alguna proteína que les suene? La NMDA. ¿A dónde está? Ahí arriba junto a las 3. Ah, perfecto. Ese es un receptor entonces, canal de calcio. Un receptor de glutamato. El CAF lo ubican, o receptor de dihidropiridina también, Sí. ¿cierto? Bueno, estos son canales también que se activan por depresión de calcio a nivel de retículo endoplasmático. Profe, ¿Sí? ¿por qué el Orais tiene como 3? Es como junto. ¿Cuál? Ese. Que los demás son como uno nomás, como un puro óvalo, y ese son 3 óvalos juntos. Ah, por la estructura que tienen, que a veces tienen más isoformas que otros. Ya. No, es una cosa estructural de la molécula. No todos los canales van a ser igual. Y estos prosoces son diferentes a estos tipos. Porque estos son canales exclusivos de calcio y estos tienen más zonas de regulación porque les llegan señales para que se module por fuera qué tan abiertos están. Entonces, a nivel intracelular, vamos a ver que incluso en el retículo endoplasmático el calcio, según estas proteínas, no puede estar libre, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la calcepoestrina, ahí hay una PIP y otras, ¿ok? Y esto también ocurre en la mitocondria. La mitocondria se considera un tampón de calcio. Es decir, muchas veces cuando se genera un estímulo que haga que el calcio salga por receptor T3 o por cerca, claro, este calcio que aumenta a nivel intracelular inmediatamente es recapturado por la mitocondria a través de los canales MCU, ya que están ahí. Luego que el calcio aumenta intracelularmente por el mecanismo que sea, también hay algunas proteínas que se encargan de sacarlo. Y ahí yo creo que ustedes han oído hablar de la bomba de calcio, del intercambiador, son de calcio. Y estos dos son, yo diría, altamente, o sea, muy conocidos en biología celular. Existen otros, o sea, hay libros completos de moléculas que manejan el calcio intercelular. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Simplemente que las concentraciones de calcio se manejan a nivel extracelular e intracelular de manera muy estricta. Y hay muchos componentes moleculares que se encargan de esto. ¿Cómo es el balance de calcio? ¿Cómo era el concepto de balance que vimos ayer? Ingreso menos salida. Ingresos deben ser iguales a las salidas. Claro, entonces hay un intercambio importante entre el calcio de las células con el fluido extracelular y esta concentración se maneja muy bien dependiendo tanto de la absorción intestinal, secreción intestinal y por otra parte del intercambio con el hueso. ¿Ok? Esto es súper importante tenerlo claro, porque cuando estamos en condiciones patológicas donde se requiere calcio porque se está perdiendo por alguna razón, el organismo va a sacar el calcio del hueso. Y eso no es muy bueno. Nos puede llevar a una condición que se llama osteoporosis. Por lo tanto, es muy importante entender este esquema y saber que en el fondo el calcio intracelular, que a su vez depende del intercambio con el fluido extracelular, va a estar a su vez dependiendo de cómo es la absorción,
la resorción ósea y cómo los riñones manejan la reabsorción y excreción. ¿Ok? Yo creo que eso es lo más relevante de este esquema. No nos vamos a aprender todos los miligramos y todo eso hasta memoria. Solo saber cuál sería el órgano que contiene más calcio. Si ven el esquema, ¿cuál sería? El hueso, ¿cierto? ¿Cuánto es 1.000.000 de miligramos? 1.000.000 de kilogramos. 1.000 kilogramos. No, pues sí, no pesan tanto. Ah. Claro, es 1 kilo de calcio. Entonces, no, pues a ver, espera, esto está malo entonces. Sí, porque si le quitáis 3 ceros. Sí, voy a revisar ese. me acabo de dar cuenta. Ya. Entonces, ya, lo que sí tienen que manejar desde ya e incorporarlo. Hay ciertos valores de referencia del plasma. Ustedes tienen que saber manejarlo de memoria. En 1 kilogramo está bien. Está bien, Sí, está bien el cálculo. Ya, está bien, claro. Gracias. Entonces, la concentración de calcio plasmático es importante saberla, ¿ok? Y saber también la concentración de otros electrolitos a nivel plasmático, porque ya dijimos que los electrolitos, el pH, son parámetros que el organismo tiene que manejar de manera muy estricta. Entonces van a tener que aprender esos valores a medida que avanzan en la carrera. Por ejemplo, si saben alguno que hayamos visto en renal ya, que yo les dije también que tenían que manejarlo así. Bueno, el sodio y potasio. ¿Cuál es el sodio? La concentración de sodio extracelular, más o menos. Adentro. Como 4. ¿Cuánto? 4. Sodio extra. Extracelular. 45. A nivel de 145, claro. ¿Y el potasio? Afuera, 4,5. Claro. 4,5 miliequivalentes litro por ciudadano. Y el calcio es esto. Como milimolar va como 2,3, pongámosle milimolar. Y siempre los exámenes lo van a ver así, en los exámenes lo entregan en miligramos por decilitro. Va desde, pongámosle 9 a 10, más o menos, miligramos por decilitro. Entonces en el organismo el 99% del calcio se encuentra en el hueso y solo el 1% está distribuido en el líquido eléctrico. ¿Okay? Luego, en el plasma, ¿okay?, van a encontrar el calcio unido a proteínas. Ya dijimos que el calcio libre es el activo, entonces el 40% va a estar unido a proteínas y un 10% unido a otros aniones. Esto márquenlo porque es importante, ya que cuando estamos en desbalances de calcio, se recurre a veces a sacar o usar el calcio de estas uniones a otros componentes. Por ejemplo, hay condiciones que cambia la síntesis de proteínas en el organismo y estas proteínas pueden atrapar más calcio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no lo vamos a hablar en detalle ahora, pero no se olviden que en el fondo el calcio iónico es el que ejerce los efectos, el cual solamente el 50% está como calcio iónico en el plasma, pero el otro 50% forma parte de otros compuestos. En condiciones fisiopatológicas, esto es lo que se puede alterar, ¿ya? Solo para que lo tengan en cuenta. Vamos viendo entonces cómo ocurre ahora la regulación con los diferentes órganos y cómo participa el riñón en la homeostasis del calcio. Han escuchado que durante la pandemia hubo muchos problemas con respecto a la síntesis de vitamina D y que era muy importante tomar sol, ¿se acuerdan? Sí. Ya.
¿Por qué ocurría eso? Porque nosotros a partir de la dieta podemos obtener vitamina D2. ¿Ya? En la piel tenemos la provitamina D, ¿ya? Que su base es colesterol en el fondo, ¿okay? Y así está en la piel, pero necesita de la luz UV para que se transforme en colecalciferol. Tanto el colecalciferol como el ergocalciferol llegan al hígado, ¿ok? Y se hidroxilan en posición 25. De esta forma pasa a llamarse 25-hidroxivitamina D. ¿Ok? Entonces, esta parte es la que faltaba en la pandemia. ¿Y dónde encontramos, en qué tipo de alimentos encontramos vitamina D? ¿Ah? Claro, en el fondo, ¿qué tipo de estructura química es la vitamina D? ¿Es un lípido? ¿Es un glúcido o una proteína? Un lípido. Lípido. Entonces, obviamente va a estar en comidas con lípidos. Entonces, los huevos, la leche, los pescados, la carne. Así se consume. Entonces, imagínate, vegetariano en pandemia, no había vitamina. Entonces, vamos acá con la primera hidroxilación que ocurre en el hígado. Oye, no es menor lo de la vitamina D porque... voy a hacer un paréntesis. Ahora vamos a ver la parte renal, pero se ha visto que está involucrada incluso en situaciones relacionadas con el ánimo, con la depresión. Lo otro que la pandemia, lo que ocurrió es que la gente estaba encerrada y empezó a comer mucho. Empezó a desarrollar mucho tejido graso y la vitamina D es compatible, se disminuye en ese tejido graso, entonces más disminuida. Entonces por eso empezaron a aumentar mucho las personas con crisis de ansiedad, con depresión, muchas veces porque faltaba la vitamina D y por eso empezó a medirse. Junto con el perfil lipídico ahora la gente toda la mandaban a medirse el perfil lipídico, que es barato, más vitamina D que la ISAPRE no las confían ni con las tampoco. Pero se encontró mucha deficiencia de vitamina D después de la pandemia. Ya, ese era un paréntesis. Ahí está entonces la 25-hidroxivitamina D. Y una vez que llega a los riñones, ¿ya? Si tenemos mucho calcio plasmático, se va a activar la hidroxilasa 24-alfa. ¿Ya? Si esta hidroxilasa predomina, vamos a generar la 24-25 dihidroxivitamina D. ¿Pero qué dice aquí? Forma inactiva. ¿Ya? La cosa no nos sirve para nada. Pero si llega al riñón y lo que predomina es la actividad de la hidroxilasa 1-alfa para generar la 1,25 dihidroxivitamina D, tenemos la forma activa. ¿Ok? ¿Y quién activa a la hidroxilasa 1-alfa? La paratormona. Entonces aquí márquenla, muy importante, la paratormona. Entonces, hagan aquí una marquita con todo esto. ¿Ya? Porque la paratormona ejerce su efecto sobre los riñones, activando a la 1-alfa hidroxilasa para generar la 1,25 dihidroxivitamina D, que es la forma activa. ¿Quién se encarga en los huesos de aumentar la resorción ósea? En el intestino de aumentar la absorción de calcio, en los riñones aumentar la reabsorción de calcio una vez que se filtra, y obviamente tiene que haber un mecanismo de regulación, por lo tanto a nivel de las paratiroides disminuye la síntesis de la paratormona.
Porque la paratormona es sintetizada por las paratiroides. ¿Ya? Entonces, marquen aquí como un circulito como regulación negativa, ¿cierto? Entonces, todos estos mecanismos en general van a tender a aumentar las concentraciones plasmáticas de calcio. ¿Quedó claro? ¿Vaya primero? Pero si se activan, o sea, todas esas cosas que hacen como que aumenta la concentración plasmática de calcio, no va a hacer que se active la hidroxilasa 24 alfa y como que se inactive todo eso, ¿no? Ahí lo tengo. O sea, es que arriba la hidroxilasa 24 alfa, ¿Sí? como que se activa cuando hay mucho calcio plasmático. Claro. Entonces, como que la reabsorción ósea, la absorción de calcio, todo eso va a hacer que aumente la concentración plasmática de calcio y por eso se inactive la... No. Claro, eso va a pasar después. Pero en este esquema te está mostrando simplemente una condición donde está aumentado el calcio. Acá tal vez nos debería faltar como una concentración donde está disminuido el calcio y eso hizo que se sintetizara paratormona. ¿Ya? ¿Te queda claro, no? Espérate que por ahí tenía una pregunta. La forma inactiva puede utilizar eso para almacenar o para regular. Para regular el proceso, yo diría que con esta regulan como mecanismo compensatorio para que el calcio tampoco. Piensen que estos son esquemas, pero en el organismo están todos los mecanismos, uno sube, el otro compensa, y así, para mantener los rangos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Profe pregunta si es que se empieza a reabsorber más calcio para mantener electroneutralidad, ¿qué ion tendría que ir entrando a la célula? Lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, a nivel intestinal, ¿cierto? Porque recuerda que la concentración plasmática va a ser el juego de todos estos órganos. Entonces tu pregunta se tiene que responder célula específica, es decir, ver cómo esto ocurre en cada una de las células, en el enterocito, en el osteoblasto, etc. Lo que vamos a tratar de entender ahora mejor va a ser en renal, y ahí vamos a ver qué pasa con cada célula a nivel renal, ¿ya? Entonces, es difícil responder así tu pregunta porque implica muchas regulaciones. Sí. La otra cosita, que lo que pasa es que yo ayer estaba leyendo y me había salido que la paratormona es agonista del receptor de este segmento de la AGS. ¿Eso es como un dato relevante, como demasiado específico? No, está bien. Lo que pasa es que el receptor para la paratormona viene a ser un receptor de 7 segmentos transmembrana acoplado a proteína G. Esa es su forma de transducir su señal. Entonces no es tan específico que lo vamos a ver también. Esto es lo que tenemos acá. Ahí está la tiroides, ¿ya? Y esas chiquititas son las paratiroides. Ojo, porque a veces las personas que hacen cáncer de tiroides tienen que extirparle la tiroides. O sea, ¿ustedes serían capaces de sacar toda la tiroides y dejar solo eso? Y así, ¿no? Quedarían volando. Y por mucha motricidad fina del cirujano, no, ¿cierto? Entonces, se pierde también la acción de las paratiroides cuando es una consecuencia del problema. ¿Sí? Pero si no hay paratiroides, ¿cómo ocurre la reabsorción ósea? La reabsorción ósea y todas las otras cosas. Hay suplementaciones que se generan, a las personas se le hacen tratamientos, donde se suplementan, por ejemplo, con calcio. Hay tratamientos que hacen que de alguna forma se mantengan los niveles de calcio estables, porque eso es el evento final que tú necesitas tener. ¿Ya? Pero ¿y de esto no? O sea, a la persona que le quitan la tiroides se le da de manera exógena las hormonas, por ejemplo la tiroxina, ¿ya? Y para la PTH, no estoy segura si existe una PTH como droga,
pero sí tengo entendido que se entregan suplementos de calcio y eso te mantiene el calcio más o menos a nivel normal, y en caso de mujeres se entrega estrógeno, calcio. Vamos a ir viendo todas las formas que tenemos de ir regulando las concentraciones de calcio. Se les entrega también vitamina D, etc. Entonces, la hormona paratiroides, dijimos que se origina en la glándula, es un péptido. Como es un péptido, hormona peptídica, inmediatamente pensamos que su receptor es de membrana. La síntesis implica que está constantemente produciéndose y hay un escaso almacenamiento. ¿Qué factores inducen que se libere la disminución del calcio plasmático? Esta es la señal. Recuerden siempre en fisiología, señal, receptor, mecanismo de transducción, efecto final. Ya dijimos que las células donde actúa van a ser los riñones, hueso, intestino de preferencia. Y aquí dice, un receptor de membrana vía AMP cíclico, por lo tanto inmediatamente pensamos en un receptor 7 segmentos transmembrana acoplado a proteína G, y sería una GS, alfa S. Y el efecto final va a ser aumentar el calcio plasmático. ¿Okay? Ese es como el resumen de lo que hace la paratormona. Entonces, aumenta la disolución del mineral óseo, aumenta la eficiencia de la absorción del calcio en el intestino, aumenta la reabsorción de calcio a nivel de túbulo distal y la estimulación o activación más bien de la 25-hidroxivitamina D para que tenga otra hidroxilación. O sea, claro, aquí estimula la enzima, estimula la 25-hidroxi-1-alfa-hidroxilasa, pero que en el fondo lo que hace es hidroxilar en posición 1, ¿ya? Y ahí queda 1,25-dihidroxivitamina D. Y lo otro que hace, inhibir el transporte de fosfatos a nivel de túbulo proximal. Y este dato es importante, porque a nivel renal el manejo del calcio es inverso al manejo de los fosfatos. ¿Por qué? Vamos a ver eso en la clase. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Una vez que el calcio filtra, se reabsorbe a nivel de túbulo proximal en un 65%. Aquí les dejé los nombres nomás para que se acuerden, vayamos repasando. Ahí ocurre la reabsorción del 65%. Luego, en asa ascendente gruesa de Henle, el 25%. Acá, 8%. Y si se fijan, ya habíamos adelantado que la paratormona no actúa en cualquier parte del túbulo. ¿Dónde está actuando? En el túbulo distal. Entonces, esta es la parte regulada de la reabsorción de calcio. ¿Ya? Luego, a nivel de colectores, un 1% y se excreta finalmente un 1%. ¿Ya? Entonces, acá vienen los puntajes. ¿Qué creen que les voy a preguntar? Mecanismo. Mecanismo. Ya. Si alguien me dice el mecanismo de reabsorción aquí y acá, se gana un punto. Porque ya lo adelantamos en clases anteriores. Voy a sacar mi libreta de puntos. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si se lo pregunto, es que tiene que ver con eso, entonces no sé si se lo pregunto después de que Sí, después. Porque ahora es que me digan cómo. Porque ya lo vimos. Entonces, lo hemos estado viendo con el manejo de los otros electrolitos. Voy a dar unos minutitos para que piensen si alguien se siente en condiciones, me den cuenta.
lo hemos hablado harto. Piensen en el calcio, qué tipo de ion es. Muchas cosas las pueden ir deduciendo. ¿Ya? ¿Alguien? Oh, me rompen el corazón. ¿Nadie? ¿Esperamos un ratito? No es tan complicado, si ya lo hemos visto, lo hemos hablado, lo hemos adelantado. Ya. Ya, veamos cómo está. ¿Qué pasa acá? Túbulo proximal. ¿Cómo se resuelve el calcio en túbulo proximal? La porcentaje de calcio que se absorbe en el túbulo proximal como la porcentaje de la relación se coincide con la absorción de agua. Y por lo tanto, puede ser absorbido por agua. Ya, está bien. En proximal. Te falta algo más del arrastre. O sea, no solo por arrastre. ¿Qué pasará acá? Porque aquí, súper bien, arrastre por solvente. ¿Por qué? Ayer lo vimos. Use bien estos términos, vamos, pero va bien. Acuérdate qué pasa acá, pues ahí está ese transportador, el NKCC2 y el RONK. ¿Ah? ¿Estamos en apical? ¿Cómo se resuelve? Tienen medio punto. Lo voy a anotar como medio punto. Ya, nombre. Ya, sí. De sacar otro medio punto tiene un punto completo. Bueno, y vamos a aplicar criterio también. Ok. Ya, entonces, a nivel de túbulo proximal, el calcio se reabsorbe por vía paracelular. Y eso, Liliana, está muy bien lo que tú dijiste. Entonces, los mecanismos es por gradiente transepitelial de voltaje, lo que genera este gradiente osmótico para el agua, y eso genera el arrastre de calcio por solvente. Lo que dijiste está perfecto, ¿cierto? Entonces, así ocurre a nivel de reabsorción de calcio a nivel de túbulo proximal. ¿Y qué ven acá? ¿Se acuerdan de FC cuando hablaron o tienen que haber visto de las claudinas? Entonces, por ahí también es la zona que permite el paso del calcio, porque recuerden que esta célula, cuando ustedes ven en los esquemas, que hay arrastre por solvente y que la célula deja así como un túnel, no, pues eso no existe. ¿Ya? Las células están unidas unas con otras. Lo que pasa es que en ciertos tipos de uniones se generan estructuras que permiten ese paso. ¿Ya? Entonces aquí está esta claudina. ¿Qué ocurre en el asa ascendente gruesa? Aquí tenemos el calcio. Recuerden, aquí esta es la parte que te faltó, que gracias al NKCC2, ¿cierto? Esto ingresa 2 aniones y 2 aniones y 2 cationes, por lo tanto esto es electroneutro, pero aquí el RONK está generando ese potencial positivo en apical. Y la repulsión por esas cargas de toda esta zona que está positiva, un potencial de energía positivo, es el que genera
la repulsión de los aniones, o sea, de los iones, de los cationes, perdón, como el calcio y el magnesio, y se reabsorben por la vía paracelular. ¿Ya? Nuevamente aquí tenemos las claudinas 16 y 19. Ustedes dicen, ay, ¿para qué aprenderse tanta cosa? Pero de verdad que si la estamos enseñando, porque hay patologías, por ejemplo, donde esto está fallando, donde eso está fallando. Entender esto que ocurre acá entre ROMK y NKCC2 explica también el mecanismo que vimos ayer de los diuréticos, de ciertos tipos de diuréticos como los de ASA. Entonces todo esto es necesario que lo entiendan, ¿ok? Entonces, lo otro que aquí actúa de manera muy relevante es el llamado sensor receptor de calcio que está en vaso lateral en el asa ascendente gruesa de Henle. Este receptor sensor de calcio juega un papel fundamental porque es la molécula sensora de si el calcio está elevado o no. Una vez que se une el calcio, por ejemplo, porque está en concentraciones elevadas en el líquido extracelular, se genera una señal que activa una claudina 14, la cual inhibe este túnel que hay acá para que ingrese el calcio y el magnesio. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué? Para que... A ver, Kilian, vamos, sacarte los medios puntos. ¿Qué te falta? No se complique tanto. Si al final la pregunta es ¿por qué? Si es que tiene sentido o no que se aumenta el calcio, se activa la claudina 14 y esto se cierra. ¿Tiene sentido o no? ¿Lo puede explicar de nuevo? Esa es la idea. Espero si tienes que repetir lo que dije. Ya, pero bueno, ¿entendieron esto o no? Sí. ¿Qué más tenemos acá? Eso. Entonces, avancemos. Miren lo que ocurre ahora en el túbulo contorneado distal. ¿Qué tenemos acá? Hay otros componentes. ¿Qué tenía de particular esta zona del túbulo con respecto al manejo del calcio? Ya se la Ok, entonces, pensemos un poco. Dijimos que la paratormona era una hormona peptídica. Esta es una célula del túbulo contorneado distal. Y miren bien el esquema. ¿Ya? Acá lo que ocurre es que una vez que la paratormona se une a su receptor para paratormona en vaso lateral, que acá no aparece ese receptor, pero sí aparecen los efectos que produce. Entonces, esos efectos implican que se active un canal para calcio, que es el TRPV5. Es un canal, por lo tanto ingresa el calcio que acaba de ya pasar por todas las partes que tenía que filtrar, ¿cierto? O sea, que claro, que filtró y por todas las partes que tiene que pasar y se va reabsorbiendo, pero si hay paratormona, aquí aumenta aún más la reabsorción. Y este canal es regulada, tiene un corregulador que es clotón, que lo activa más aún, ¿ya? Y bueno, esto se los digo porque hoy en día hay mucha literatura que muestra que como diferentes señales activan a clotón, ¿ya? ¿Qué más vemos acá? Que una vez que ingresó el calcio, inmediatamente se une a calvinina
Porque ¿qué dijimos con respecto al calcio libre dentro de la célula? Claro, y que además tiene que ser rápidamente atrapado por alguna proteína para que no quede ahí haciendo efectos. Nosotros aquí lo que queremos es que ingrese calcio al organismo, no que haga algún efecto de segundo mensajero. Y luego tenemos los componentes que ayudan a que este calcio pase al extracelular y se reincorpore a la circulación. Y esos son el intercambiador sodio calcio y la bomba calcio TPase. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que la 1,25 hidroxivitamina D ayuda mucho entonces a la reabsorción de calcio en diferentes órganos y uno de ellos era a nivel renal. ¿Cómo lo hace a nivel renal? Así. Es capaz de activar directamente al TRPV5. Por eso tu pregunta con respecto a qué pasaba con las personas que no tienen paratiroides. Se le administra calcio, vitamina D, y eso compensaría de alguna forma, ya que este canal también puede ser activado por esta hormona. También aumenta la síntesis de calvitina y de la bomba y del intercambiador. Porque obvio, no sacamos nada con aumentar esto si no aumentamos las proteínas que hagan que ingrese por vasolateral. Y aquí dice algo súper relevante, que la vitamina D actúa a nivel transcripcional en el túbulo distal. Viene otro punto. ¿Quién me dice el mecanismo por el cual? Porque aquí en esta zona actúa, ¿cierto?, dos hormonas para tener el mismo efecto. ¿Estamos de acuerdo en eso? La paratormona y la 1,25 ya. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? Yo me perdí. Estamos en túbulo distal, ¿cierto? Que actúa la vitamina D. Que actúa la vitamina D y la paratormona. Y ambas activan, por ejemplo, al TRPV5 para que ingrese calcio y se reabsorba. Sí. ¿Cuál sería la diferencia en los mecanismos de estas dos hormonas? Esa sería la respuesta, la pregunta. En sus mecanismos de acción para lograr el mismo efecto. Que uno es de tipo proteico, por lo cual requiere de un receptor de segmentos para activarse, mientras que el otro es de tipo liposoluble, por lo cual entra directamente al receptor nuclear. Está ahí súper bien, 3/4 del punto. ¿Ya? Pero falta algo. Falta algo. ¿Qué significa finalmente eso con respecto a la rapidez, por ejemplo? ¿De qué es más rápido el liposoluble? Es más rápido que el 1,25. Pero no afecta a nivel genómico también. La 1,25. Pero la PTH. La PTH activa la vía de transducción de la GS. Entonces, Pero ¿cuál va a ser más rápido? ¿Qué es más rápido? Fosforilar. ¿Fosforilar y activar? ¿O activar un programa de transcripción? Fosforilar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la respuesta. Ya, te va a faltar un poquito. Ya. ¿Cuál es más rápido? Claro. Porque al final activa el canal, pero probablemente por un mecanismo de fosforilación, después de que se gatilla una cascada de señalización, pero la vitamina D es más lenta, tiene que llegar, ingresar, unirse a su receptor, que va a ser el factor de transcripción, y de ahí se van a sintetizar más de estos componentes moleculares. Implica una síntesis.
Eso toma minutos, días, Profe, ¿cuál era más rápida? PTH. Profe, pero la vía de la GS no va a estimular a la PKA y la PKA después a CREP y CREP va a irse al núcleo y va a estar factura de transcripción. Aunque sí sea, Aún así no la es rápido. otra no hace la activación de GS y no fosforila y no activa más rápido. ¿Me entiendes? Entonces, está bien lo que tú dices, puede que sea así, pero sigue siendo un mecanismo no genómico en PTH, ese sería el primero que actúa. Lo otro va a demorar horas, siempre es más tiempo. No. Bueno, todo esto está el resumen de lo que ya hemos hablado, así que van a ver que funciona parecido. Entonces esto era para mostrarles el mecanismo regulatorio también del canal, o sea, del receptor sensor de calcio, que a su vez directamente cuando une calcio también es capaz de inhibir a este transportador y a este. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el potencial transepitelial acá? Va a hacerse más negativo y el calcio se va a ir porque es positivo y se va con el IP. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Lo puede explicar todo? ¿Y tiene puntos? ¿Todo el esquema? ¿Para que me ayude? Si quieren, le paso el punto. Vamos. Ahora, si es que el receptor, Esto está aumentado. claro, si es que el receptor sensible a calcio sensa que hay mucho calcio, entonces va a inhibir tanto a la NKCC2 y al ronca, el cual va a dejar de secretar potasio hacia el lumen. Eso, sí. Hacia el lumen, por tanto va a ser, ahora el lumen va a ser un poco más negativo, lo que va a hacer que el calcio deje de entrar, deje de tener esta difusión por solvente, sino que por la negatividad de lo que sería la orina del lumen, se va a ir por ahí. Un potencial transepitelial menos positivo en realidad. Ya, ¿nombre? Matías Sosa. Muy bien. Entonces, ya que estamos en esto, les adelanto que el próximo jueves la actividad que les quiero dejar es voluntaria, aquí nadie está obligado. Va a ser una sesión de estudio, ¿ok? Pero ¿cómo vamos a estudiar? Ustedes van a ser los responsables. Yo ahora en el recreo voy a mandar una serie de temas, ¿ok? Donde ustedes se van a inscribir y va a implicar que expliquen algunos de esos temas en 1 minuto, 2 minutos, tal como lo acabas de hacer, y con una diapositiva. ¿Me entienden? Entonces van a ver, no sé, ¿cuántas preguntas tendrá la prueba? ¿40? 40 Puede que hayan 40 temas, ¿ok? Ya. Entonces, ustedes se van inscribiendo voluntariamente, ¿ya? De verdad, el que quiere viene, el que no quiere, no importa, voluntariamente. Y la idea es que expliquen esa diapositiva de manera completa, ¿ya? Y si lo explican bien y todo, tienen su punto extra. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Entonces, lo que acaban de hacer estuvo súper bien. Listo, terminamos con calcio. ¿Queda alguna duda? Pasamos a fosfato. ¿Quieren recreo ya o no? ¿Estamos bien? Estamos bien. Hola. ¿De dónde viene el fosfato? Que está filtrando por el glomérulo. ¿De dónde viene? Del hueso, ¿no? Fosfato de calcio. Pero en el hueso está almacenado. ¿Alimento? Sí, de los alimentos. De los alimentos y de dónde más. ¿Qué moléculas en el organismo usan el grupo fosfato? En su estructura. ATP, El ATP, ¿qué más? la creatina.
las La bases fosfocreatina. hidrogenadas. En el fondo, todo lo que tenga ATP, ATP, AMP va a tener un grupo fosfato. El DNA tendrá grupo fosfato. Sí, sí tiene, pero tiene carga negativa. El RNA tendrá grupo fosfato. Los ácidos nucleicos en general son grupo fosfato, etc. Entonces uno, cuando se pone a pensar, va a encontrar que muchas moléculas lo tienen. Entonces, ahí tienen unos ejemplos. Por ejemplo, ahí tienen un ácido nucleico y de ahí tenemos 3 grupos fosfato. Ahí tenemos grupo fosfato. Entonces, a nivel de almacén, el hueso contiene el 85% del fosfato y acá el líquido intracelular, el 15%, y el extracelular menos del 0,5%. ¿Ya? 10% en el plasma va a estar unido a proteínas y vamos a ver cómo ocurre ahora su reabsorción. ¿Qué vemos aquí? Miren, a nivel de túbulo contorneado proximal, una vez que filtraron los fosfatos, el 80% se reabsorbe. Y esto es dependiente de paratormona. ¿Recuerdan cuando dijimos que el calcio se regula de manera inversa al fosfato a nivel renal? Este es un ejemplo muy concreto, ¿cierto? 80%. ¿Sí? Entonces, por eso en el túbulo contorneado no, como que, o sea, en la reabsorción del calcio, en el túbulo contorneado como que no influye la PTH porque en ese lado regulando el calcio, ¿no? Tú dices como que... Porque eso era lo que le iba a preguntar antes, porque en el túbulo contorneado y en la rama gruesa ascendente había mucha como reabsorción de calcio, pero no estaba regulada por la PTH, sino que solamente estaba regulada la PTH en el túbulo contorneado. Entonces lo que le estoy preguntando es si es porque la PTH actúa ahí, pero como con otras cosas. Así, sí, eso está bien. Y eso tiene que ver con los receptores que se expresan para la PTH, la cantidad y las proteínas efectoras finales. Y vamos a ver ahora cuál es esa proteína efectora final acá para la reabsorción de fosfato. Pero entonces, o sea, al final igual es como que está de manera como, no sé, como directamente igual está regulando al calcio porque está inhibiendo como la reabsorción de fosfato. Entonces por ende está como activando la de calcio, porque son inversamente proporcionales. Sí, podríamos decir que es así. Ya, se me fue lo que les iba a decir. Bueno, ya, esto quedó claro, ¿cierto? Acá, ya, viene el otro punto. Aquí hay un 80% de reabsorción de paratormona, o sea, perdón, de reabsorción del grupo fosfato por la paratormona. Y aquí, si se fijan, vamos a eliminar, finalmente acá se reabsorbe otro 10% y vamos a eliminar un 10%. Con respecto al calcio, esto es más o menos más, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué se usan los fosfatos en todo este trayecto? También lo vi. Porque en el fondo se está eliminando harto, porque a lo largo de los túbulos se está usando para una función muy útil. Para la vía de transducción como primer mensaje. Y va, pero después me lo explican bien, ¿sí? ¿No? Sí. ¿Se atreve? Tampón de protones
¿Y qué es lo que cómo se llama ese mecanismo? Tiene un nombre, así bien concreto. Dentro del equilibrio ácido-base teníamos un primer mecanismo que era la recuperación de todo el bicarbonato, la síntesis de amonio y la no, es que ya se te está ganando el punto. ¿No se acuerdan? La matriz. Te voy a dejar pendiente para ver si complementamos con algo más. Pero muy bien. Entonces, la idea es la siguiente. Que lo que no se reabsorbe de fosfatos va a pasar, ¿cierto? Por los túbulos. Y el fosfato a pH fisiológico lo vamos a tener como fosfato básico, por decirlo así, solo con un H, con un protón dentro de la molécula. Entonces, a medida que va avanzando, puede actuar con los protones que se están segregando y ser parte de este mecanismo llamado acidez titulable, que se encarga entonces de tamponar los protones y eliminarlos de esa forma. ¿Ya estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo se reabsorbe este fosfato a nivel de túbulo proximal? ¿Por qué entidad molecular? NPT. Como ven en el ejemplo, miren, ahí tenemos el fosfato del que hablábamos, monoácido, ¿cierto? Un protón nomás, y ahí tiene dos protones. Entonces, esta es la forma que implica que en el fondo se lleva el protón extra para mantener el equilibrio ácido-base. Pero a nivel entonces del túbulo proximal existen estos transportadores. Son cotransportadores, fosfato, ¿qué más? Sodio. Sodio. Y tenemos unos que se llevan 3 sodio y fosfato, 2 sodio, etc. No vamos a entrar en ese tipo de detalles, pero quiero que sepan que son transportadores, cotransportadores sodio-fosfato. ¿Ok? Luego, aquí viene el otro punto. Les voy a explicar bien el experimento. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Esto es cosa que pongan atención. Pero de un ojo de pez. Y traten de dar la explicación. Ya, con fluorescencia verde, ¿ok? La fluorescencia verde generalmente es una GFP. Se hizo una proteína de fusión con un transportador de fosfato más GFP, ¿ya? Y con una marca roja, le vamos a poner rojo nomás para que no nos confundamos, tenemos un marcador, ¿ya?, de túbulo proximal. El marcador de túbulo proximal, ¿cuál creen que podría ser? SGLT2. Esto está en rojo, esto está en verde. Entonces, se estimuló, cuando apuntamos el rojo y el verde se ve amarillo. Nos habla de colocalización. Las dos proteínas están en el mismo lugar. Y lo que tenemos acá es una cinética. En este experimento lo que se hizo, lamentablemente generalmente son ratoncitos, ¿ya? Se le inyectó paratormona por 5 minutos, luego se hizo la medición, luego por 15 minutos, por 30 minutos, en 60 minutos. Ya, ¿quién puede explicar el resultado? Pero, consulta, profe, ¿es que se le inyectó durante 5 minutos o que estuvo expuesto
Estuvo expuesto a 5 minutos. Profe, que era el jefe de RTF, era el NPT2 o no? Jefe B verde. Sí, pero ese es el NPT2 o no? Lo que está marcado con verde. Los transportadores de fosfato. Un tipo de transportador de fosfato. A medida que vamos como pasando por el tiempo, va porque se van como sacando los transportadores de sodio fosfato. Se van a aplicar Perfecto. Ese sacando en biología molecular, ¿qué implica? Endocitosis del receptor. Ahora eso es un poco. ¿Le dice cuánto? ¿Puedes repetirlo más? Sí. Ahora vamos a hacer la conclusión. Lo que ocurre entonces que a medida que se estimula con paratormona, vamos viendo que la marca que era verde va desapareciendo de la zona apical del túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, como muy bien dijo Patricia, los transportadores para fosfato desaparecen. Pero para que una proteína que está inserta en la membrana desaparezca desde el punto de la biología celular, ¿qué tiene que ocurrir? Una endocitosis de los receptores de los transportadores para fosfato. Entonces el mensaje final es: la paratormona induce la endocitosis de los transportadores de fosfato y por eso no lo reabsorbe, sino que pasa de largo al fosfato. ¿Queda claro el mecanismo? Entonces, la paratormona, si se fijan, se une a su receptor, el receptor para la paratormona, activa diferentes tipos de proteína G. Por vías separadas se puede activar una proteína quinasa A y una proteína quinasa C, pero el efecto final es generar la endocitosis del transportador para fosfato. Nada. Y luego se degrada vía lisosomal. Esa es la forma de regulación. Existe también se ha descrito que en la regulación calcio-magnesio, principalmente fósforo, se está hablando mucho ya hace tiempo de este factor de crecimiento fibroblástico 23, ¿ya? Que es el FGF23 y es producido por los osteocitos. Este tipo de factor se considera una fosfatonina. Ese es el concepto, fosfatonina. Y se encarga de eliminar el exceso de fósforo por la orina. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué ocurre con el fosfato? ¿Ya? ¿Qué pasará con el fosfato a nivel plasmático en el caso de una enfermedad renal crónica donde los riñones no están funcionando de manera adecuada? Se empieza a acumular. Se empieza a acumular. Y esto es así. O sea, yo siempre le hablo de mi papá, ¿cierto? Ayer me pasaron su examen, tiene fósforo por ahí arriba a nivel plasmático. Se acumula. Y un mecanismo para ayudar a que esto no ocurra de manera tan exacerbada es que los osteocitos empiezan a liberar este factor, el FGF23. Y miren todo lo que hace. Disminuye la reabsorción renal de fosfatos a través de la disminución de la expresión de los transportadores fosfato-sodio. Inhibe la actividad de la 1-hidroxilasa renal y aumenta la de la 24-hidroxilasa renal también para que disminuya la vitamina D. Y de esa forma a nivel ahora intestinal disminuye la reabsorción de fosfato, porque esta hormona
que en el fondo a nivel intestinal ayuda a que se reabsorba calcio, con el fosfato que hará, claro, entonces disminuye, sí, a nivel intestinal disminuye la reabsorción de fosfato. Y todo esto genera finalmente que disminuya la concentración de fosfato en el plasma. Con una acumulación de fosfato tan alta como en una enfermedad renal crónica, ¿qué sucede con el calcio? ¿Qué sucede con él? Calcio. El calcio puede ir aumentando también, pero todo va a depender del estado de la enfermedad renal. Porque cuando es una enfermedad crónica, hay compensaciones a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, ya cuando se empieza a aumentar mucho el fosfato, es porque está en una etapa de enfermedad renal muy avanzada. Al inicio no es tan así. Y al principio lo que se desregula es el calcio. Eso yo pienso Sí. que, o sea, no sé, como que lo que entiendo es que si aumenta como que el fosfato, no debería haber tanto calcio. Siempre van a estar como Uno arriba del otro. Sí, en general. Pero como empiezan a compensar, por eso después empieza a subir el calcio, ¿no? Claro. Entonces, a medida que en enfermedad renal, cuando tienes hiperfosfatemia, generalmente hay hipocalcemia. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que pasa cuando disminuye mucho la función renal. Analicen el esquema, después de todo lo que han visto. Sí, porque creo que ya estamos terminando, antes del recreo, ¿ya? Quedan 2. 3, ya. Es que la otra la pasamos muy, muy rápido. Pero analicen este esquema, ¿ya? Mírenlo bien. Piensen si tiene sentido o no, y quien pueda explicarlo, también lo anoto con un punto. ¿Está listo para explicarlo? Porque en el fondo nos permite entender todo lo que vimos la clase de hoy. ¿Ya? ¿Está listo? Te paso un puntero. ¿Por dónde hay que partir? Hay que partir acá, ¿cierto? Una disminución de la función renal, entonces genera una menor excreción de fosfato, porque vamos a generar menos orina, creo. Y bueno, una menor excreción de fosfato que hará que se aumente la carga corporal de fosfato. Y yo entiendo que porque generamos menos orina. O sea, en el fondo, claro, tienes menos nefrones. Claro. Al final, disminución de función renal es porque tus riñones en enfermedad renal crónica se están muriendo. ¿Y cuántos teníamos que tener todos al principio? 1 millón. 1 millón en Cada cada uno. riñón. Entonces, ya mi papá que tiene 10% de BFG debe tener ¿cuánto? 100.000. Sí, ¿cierto? Ya. Eso, mucho menos. Ya, avance. Bueno, el aumento de la carga corporal de fosfato genera una concentración básicamente de fosfato en la orina, que sería este aumento como de la fosfaturia, que sería el fosfato por la orina. Ya. Por otro lado, quizá la disminución de la vitamina D va a generar esta. Ya, para ello. ¿Por qué disminuye la vitamina D en enfermedad renal crónica? Porque no vamos a estar pudiendo hacer esta conversión de la. Bien. No me acuerdo cómo La se llama, pero sí. hidroxilación. Ya. Bueno, esta disminución de lo que tiene la vitamina D va a generar, en resumen, un aumento, un aumento de la Sí, no se salte. ¿Qué Ah. pasó ahí? disminuye la absorción de cantidades de calcio. ¿Por qué? No, pero espérese, deje lo que termine. Mire para acá también. No interrumpan, que se les va la concentración. Ya, esto es.
Gastrointestinal es eso, ¿cierto? ¿Ya? Ya, avanza, a ver si puede ser. Bueno, se genera esta menor concentración de calcio en el niño, lo que va a generar toda esta línea como para que se estimule la secreción de calcio por el receptor químico del Es que ese receptor se activa cuando el calcio está alto, pero aquí lo tenemos disminuido. Sí, no se aumenta también, solamente el profesor de... Claro. No Sí, pues eso, claro. Ya, ok. O sea, cuando está disminuido no se activa, Ah. es así de simple. Perfecto. Bueno, entonces esta selección de paratormona dijimos que va a inhibir, o sea, va a endositar los receptores de fosfato, lo que al final más fácil de los Ya, y finalmente, y el FG-F23 que dijimos recién, es que esta es como una especie de compensación de los osteocitos cuando existe daño renal crónico en función de lo mismo, como de inhibir o endositar los NATI y eso, también inhibir la reacción intestinal de ya. Perfecto, muy bien. María González, ¿cierto? Se lo acuerdan que al principio de la clase dijimos que ahí estábamos hablando de la paratormona, pero 3 diapos atrás dijimos que la vitamina D3 también activa la reabsorción intestinal del calcio. Porque Por el activa los calcitrol. canales de calcio. Por el calcitrol. Ya. ¿Qué iba a decir usted? ¿Mm? ¿Qué iba a decir? Toda esa explicación más detalle. Sí, obvio, lo Ya, no sé. Les faltan Pero 4 básicamente la parte que faltó ahí es decir que como hay un daño renal, hay menos alfa-1 hidroxilasa, por lo cual se va a formar menos de él. Y no se va a poder formar el calcitrol, y como no se forma el calcitrol, hay una disminución en la absorción de calcio a nivel gastrointestinal porque es la función del calcitrol. Y como no hay menos absorción, va a haber menos calcio, y como hay menos calcio, se activa la PTH para que haya un aumento en la excreción de fosfato y una mayor reabsorción de calcio. Eso. Sí, eso está bien. ¿Qué es lo que dijo? Ahora, tienen que ser respetuosos, porque si alguien ya partió, hay que dejarlo que explique, ¿ok? Ya, entonces, miren, 2 más, magnesio y son 2 diapos y se van al recreo. Porque el magnesio, el túbulo proximal, se reabsorbe por reabsorción por arrastre con agua, igual que el calcio. Ya, esto no vamos a entrar en detalle, pero marquen aquí. Se maneja igual que el calcio, no vamos a entrar en detalle. Solo aportar que el sensor de calcio también puede censar concentraciones de magnesio. Pero ese tipo de función no se ha descrito muy bien, ¿ya? Con respecto al magnesio se saben menos cosas. Pero mira, saquemos el magnesio de la prueba de esta unidad, porque si no va a ser medio complejo. Con que sepa bien fósforo y calcio estamos. ¿De verdad sacamos magnesio? Sí, exacto. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó todo clarísimo? Ya, recreo entonces una media hora. ¿Qué?